¿Qué tal? Buenos días con todos los que nos acompañan. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor? Acá en el chat, pongan un sí y arrancamos. Ok, perfecto. Acá Luis Fernando nos confirma que nos escucha bien. Entonces empezamos. Gracias a todos por conectarse. Sean bienvenidos a esta charla informativa del programa de Blockchain para Desarrolladores presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. La charla de hoy estará a cargo de Juan José Miranda, director de Digital Technology Innovation y Blockchain DLT y Web3 en NTT Data. Por favor, solicitamos que si tuviesen cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas y procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión vamos a poner encuesta de satisfacción a la charla, a la cual para entrar escribir un código QR que vamos a poner en su pantalla y también les voy a pasar el link por el chat. Agradecemos que la puedan responder. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a Juan José. Juan José, vamos contigo. ¿Nos acompañas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Hola Juan José, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Te doy el pase entonces. ¿Me dicen si ya ven la pantalla compartida? Sí, se ve todo bien. Perfecto. Antes que nada, mil gracias por el espacio el día de hoy. Voy a contarles a los que están conectados al día de hoy. Yo sé que es un horario un poco complicado, pero los que trabajamos necesitamos horarios así como este para tener estos espacios de aprendizaje y de poder compartir conocimiento. Les voy a contar sobre el programa especializado que hemos armado con TEC, que es Blockchain para Desarrolladores. Yo me voy a presentar rápidamente. Soy Juan José Miranda, JJ, de aquí en adelante todo el mundo me dice JJ. Soy el director de Digital Technology Innovation, que está centrado en todo lo que tiene que ver con blockchain, DLT y Web3 en NTT Data Perú. De hecho, yo soy el responsable de la práctica blockchain en toda Américas, como parte de NTT Data. Tenemos en Américas oficinas tanto en Argentina como en Chile, Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos al día de hoy. Y además soy el actual presidente de la Asociación Blockchain and DLT Perú, la ABP. Este es un programa que está coorganizado con NTT Data y con la asociación también para poder ver cómo logramos tener mucho más talento alrededor de Web3, ¿no? Y les voy a contar un poco cuál es la idea del programa. Primero, antes que nada, quiero, para que todos estemos en la misma página, entender qué cosa es esta evolución de la Web 1 a la Web 3, ¿no? Y por qué se llama Web 3 al día de hoy, ¿no? El Internet, que realmente empezó en ambientes militares, cuando se pensaba que podía haber alguna tercera guerra mundial y necesitábamos de alguna manera tener una interconexión entre diferentes puntos y que sea súper resiliente, ¿no? Una Internet que se pensó desde el principio completamente descentralizada, completamente distribuida, ¿no? Sin que haya un centro principal. Y después toda esta tecnología evolucionó o migró a las universidades o a los centros de investigación, ¿no? De hecho, todo lo que conocemos al día de hoy como la Web 1, el HTTP, el protocolo HTTP y el HTML, realmente salió del Centro de Investigación de Energía Nuclear, ¿no? El CERN europeo. Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee fue el creador de todo esto. Y era esta web basada justamente en economía de la información, ¿no? En donde todas estas grandes universidades ponían todas sus investigaciones para que se compartiera toda la información que se hacía alrededor de las universidades, ¿no? Y básicamente era una web de solo lectura, y efectivamente era completamente descentralizada porque estaba alrededor de todas las universidades. Y después esto comenzó a crecer, ¿no? En donde migramos a una web 2.0, podríamos decir, que es una web ya basada en economía de las plataformas. Las grandes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Google,
comenzaron a tener mucha dominancia, ¿no? En donde prácticamente ya no solamente podíamos leer, sino también escribir y compartir, ¿no? Este concepto de prosumidor, ¿no? Ya no solamente éramos consumidores, sino también productores de contenido. Y podíamos compartir ese contenido, pero el contenido y todo lo que producíamos no era nuestro, eran de esas grandes plataformas que al día de hoy siguen siendo dueños de nuestros contenidos, ¿no? Y se volvió en una web bastante centralizada en estas plataformas, en estas grandes plataformas, ¿no? Alrededor de Facebook, de proyectos que ya al día de hoy, antes de Facebook, que ya no existen, pero eran todos estos grandes proyectos que realmente montaron todo este ecosistema alrededor de las redes sociales, ¿no? Facebook y Twitter, de los primeros y los que todavía existen al día de hoy, y obviamente todos los que han salido después, ¿no? Instagram, TikTok, etcétera, que siguen siendo plataformas bastante centralizadas, en donde puedo efectivamente leer, escribir y compartir, ¿no? Y es una economía de plataformas. Pero justamente desde que existe la tecnología blockchain como tal, desde inicios del 2009, realmente comenzó a gestarse una nueva web, la web 3.0, que es una web ya basada en la economía y la propiedad, ¿no? En donde ya no solamente puedo leer y escribir y obviamente compartir, sino puedo ser dueño de algo, sin que haya un tercero de confianza que asegure que yo soy dueño de ese bien inmaterial, o probablemente un token que representa un bien material, ¿no? Y otra vez volvemos a una web completamente descentralizada, que realmente la palabra correcta es distribuida, ¿no? Una web completamente distribuida en donde no hay un servidor central, ¿no? Y esto parte de proyectos que realmente existen antes de la blockchain, ¿no? Los que probablemente tienen mi edad han escuchado música en Napster, ¿no? Napster realmente fue el proyecto que creó por primera vez una web o una plataforma de contenidos distribuida. El Internet por naturaleza es distribuido, pero fue capaz Napster de crear una plataforma de contenidos que ya no era centralizada en un solo servidor o en un grupo de servidores centralizados que tenían el contenido, sino es un contenido completamente distribuido como realmente es el Internet desde el inicio, ¿no? En donde yo no me conectaba a un servidor central, me conectaba a los diferentes usuarios que tenían un pedacito de la música que yo quería escuchar o tenían la canción que yo quería escuchar, y yo además tenía otras canciones que también las compartía con la red, ¿no? Entonces aquí es donde nace este concepto de justamente descentralización o distribución del contenido, que no sea en un punto central, ¿no? Y obviamente muchas de las cosas que también existen antes de la blockchain, ¿no? Todo esto alrededor de la criptografía, que la criptografía no solamente es encriptación, mucha gente confunde encriptación con criptografía, y realmente la criptografía es el cuerpo de conocimiento que es parte de la ciencia de ciencia de computación, que tiene que ver con criptografía, perdón, con encriptación, una partecita es encriptación, otro pilar, otra partecita es todo lo que tiene que ver con firmas digitales, este concepto de llaves públicas y privadas, o firmas digitales de curva elíptica, y otro pilar es todo lo que tiene que ver con esto que se llaman las funciones hash. Y eso es lo que realmente hace que algo sea único, que algo pueda yo asegurar que es de alguien de manera indefectible, que efectivamente es de alguien o alguien tiene ese ownership o esa posesión de un token o un activo digital que puede representar a un bien inmaterial o a un bien material, ¿no? Entonces ahí es donde está justamente todo este potencial de la Web3, ¿no? Que lo que realmente yo creo que lo que está haciendo es transformar el significado de la confianza como la conocemos, ¿no? A una confianza ya no subjetiva. Todos los días hacemos transacciones, y las transacciones las hacemos con terceros que de alguna manera confiamos de manera completamente subjetiva, ¿no? Cuando lo hacemos la primera vez probablemente no confiemos tanto, y si ya hacemos esas transacciones con ese tercero muchas veces y todo ha salido muy bien, la confianza es mucho más alta. Pero la Web3 realmente y las tecnologías de registro distribuido están cambiando este significado de la confianza a una confianza
completamente matemática, a una confianza completamente objetiva, ¿no? A una confianza técnicamente criptográfica, ¿no? Porque se basa en todo el cuerpo conocimiento de la criptografía, que no solamente, como digo, es encriptación, y eso también es algo que vamos a aprender como parte del curso, este cuerpo de que por lo menos lo fundamental y lo básico del cuerpo conocimiento que tiene que ver con criptografía, ¿no? Encriptación, qué es encriptación simétrica, qué es encriptación asimétrica, firmas digitales de curva elíptica, y estas funciones hash, que el hash es como una firma digital de un contenido, ¿no? Y es una función que está completamente libre de colisiones, ¿no? Es totalmente collision free porque para un solo contenido hay un solo hash posible, ¿no? Es imposible que para un contenido, el que sea, del tamaño que sea, puedan haber más de 2 hashes, es solamente un solo hash. Por eso es una función que se llama, una función que tiene una característica que es libre de colisiones. Y eso lo hace súper interesante, porque eso es lo que nos permite inmutar un contenido específico en esta blockchain, en estas tecnologías de registro distribuido. Ahora, ¿por qué Web3? ¿No? ¿Por qué aprender a desarrollar en Web3? ¿No? Yo creo que, por ejemplo, esta es una gráfica súper interesante, que es la cantidad de desarrolladores Web3 que han aprendido Web3 y que se han unido justamente a desarrollar aplicaciones en Web3 desde el 2014, ¿no? Fíjense, en el 2014 solamente habían alrededor de 3.200 desarrolladores en Web3. Esta es una estadística de Electric Capital, que es una de las instituciones que mejores estadísticas alrededor de desarrollo y tecnologías de desarrollo hace. Y en el 2000, por ejemplo, en el 2017, este número subió a 14.000, en el 2018 subió a 30.000, después, bueno, la pandemia ha bajado un poco, pero para fines del 2020 había un incremento del 14% del 2018 al 2021, ¿no? Perdón, para fines del 2021 ya estábamos en casi 34.400 desarrolladores en el mundo, y yo creo que este número cada vez va a ser bastante más grande, ¿no? Y es por eso que creo que es muy importante que todos los desarrolladores al día de hoy que saben programar en esta Web 2, aprendan todos los conceptos y toda la base fundamental de qué es Web 3 y cómo poder desarrollar justamente aplicaciones distribuidas sobre Web 3. Si hay alguna pregunta o algo, yo encantado de irla respondiendo, no solamente hasta el final. Si no, Ignacio, si hay alguna pregunta, me ayudas, por favor. Sí, te aviso. Y este también es una gráfica bastante interesante, ¿no? La cantidad de desarrolladores activos. Ya no solamente que han aprendido y que saben desarrollar en Web3, ¿no? Sino que están activos mes a mes, ¿no? Y fíjense cómo desde el 2010 ha ido cada vez creciendo, y a partir del 2018, incluyendo la pandemia, se mantuvo en casi alrededor de entre 10.000 y 12.000 desarrolladores activos que estaban desarrollando código sobre Web3, y para casi el inicio de este año, del 2022, a diciembre del 2021, a finales del 2021, inicios de este año, teníamos justamente ese all-time high, ¿no? Ese número más grande de desarrolladores activos en el mundo que llegaron a casi los 18.450 desarrolladores, ¿no? Y como les digo, fíjense cómo ha crecido casi exponencialmente, ¿no? Desde casi inicios del 2021 a inicios del 2022, el crecimiento ha sido casi exponencial, y sigue siendo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad espectacular. Cada vez hay más proyectos en el mundo que están requiriendo de este tipo de perfiles, cada vez más empresas que están dejando de ser empresas justamente descentralizadas, que están entendiendo que la distribución de información, que tener un ecosistema en donde poder interactuar, que no solamente ser competencia a todos, sino colaborar entre empresas, ser este concepto también de competición, ¿no? Competir y colaborar, y probablemente ponerle más foco en colaborar en el ecosistema para
hacer probablemente la torta más grande para todos, sino pelearse por una torta, un pedazo de torta más chiquito, ¿no? Y eso justamente es lo que blockchain pone sobre la mesa, ¿no? Cómo poder justamente compartir o colaborar con información de manera más segura, más confiable, en donde justamente podemos hacer transacciones basadas en esta confianza criptográfica y ya no en la confianza subjetiva que normalmente usamos para hacer transacciones, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente en el futuro cercano, estos números van a crecer cada vez más. Este concepto de Distributed Autonomous Organization, que está cada vez teniendo más impacto a nivel social, y yo creo que también a nivel de las arquitecturas empresariales al día de hoy, va a ser súper interesante, ¿no? Este concepto de organizaciones autónomas distribuidas, en donde las empresas ya no van a ser grandes empresas, sino van a ser pequeñas cédulas, y ni siquiera ya estamos hablando de mesas ágiles, ¿no? Yo creo que el concepto de agilidad también se va a transformar radicalmente con este concepto de organización autónoma distribuida, en donde van a haber microempresas, y estas microempresas van a ser técnicamente unas DAOs, unas organizaciones autónomas distribuidas, en donde van a estar interconectadas entre sí, y un conjunto de microempresas va a formar la gran empresa, ¿no? Van a haber DAOs de DAOs, ¿no? Varias DAOs y probablemente una gran DAO que también esté agrupando, aglutinando estas mini DAOs. Yo creo que ese concepto es súper interesante, es algo que va a calar profundamente en las estructuras sociales de muchos escenarios. Obviamente yo creo que también en temas de gobierno, gobernanza y estados, esta tecnología va a calar muy fuerte, porque es una tecnología que hace que realmente la relación de los ciudadanos con sus gobiernos sea cada vez más sin fricción, cada vez más transparente, cada vez más fácil de tener esa relación de manera completamente en línea, asegurando realmente que quien es la persona que dice ser. Esto te lo da, por ejemplo, todos los conceptos de identidad digital soberana, el tema de las credenciales verificables, que es la tokenización de una verdad que alguien dice de alguien, ¿no? Entonces, estoy convencido que estos números cada vez van a ser más grandes. Y aquí hay una entrevista, una encuesta que me pareció súper interesante, que esto fue a fines del 2020, creo que esta es una estadística a fines del 2020, en donde se le preguntaban justamente a todos los desarrolladores que se encuestaron, desarrolladores convencionales, desarrolladores de web 2.0, desarrolladores de aplicaciones convencionales, no aplicaciones distribuidas, no smart contracts, qué pensaban de la blockchain, ¿no? Y casi el 61.5% dijo que veían a blockchain o a las tecnologías de registro distribuido como un game changer, como una tecnología completamente disruptiva que iba a cambiar o que va a cambiar muchas de las cosas como las conocemos, ¿no? Eso es un game changer, una tecnología que va a cambiar la manera de cómo se hacen las cosas, ¿no? Va a cambiar el juego en todos los sectores. Y es súper interesante, ¿no? Y obviamente casi el otro 38.5% dijo que les parecía que todo era un hype, ¿no? Yo creo que hay algo de hype, efectivamente, pero estoy convencido que cada vez más gente va a darse cuenta que no es solamente un hype, que hay que entender que obviamente es una tecnología completamente disruptiva y novedosa, que va a cambiar muchos paradigmas como los conocemos al día de hoy. Si el Internet realmente en los últimos 30 o 30 y pico años ha cambiado tanto como conocemos ahora, la manera como nos relacionamos, la manera como trabajamos. De hecho, el COVID para muchos ha sido terrible, hemos perdido gente muy cercana, pero realmente ha sido una oportunidad espectacular para demostrar que realmente, por ejemplo, el trabajo remoto era posible, que realmente hay sectores en donde tú puedes hacer todo completamente remoto y puede ser inclusive hasta más eficiente que estando en una oficina física, ¿no? Obviamente al principio fue difícil separar la parte familiar del trabajo, pero yo creo que poco a poco se fue logrando, ¿no? Y poder trabajar en tu casa y poder compartir con tu familia también, y poder equilibrar el trabajo y tus tiempos personales y la familia, creo que también fue espectacular el poder trabajar desde casa, ¿no?
Entonces, todo este panorama en donde el Internet ha cambiado miles de cosas como las conocemos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo hacemos negocios, cómo creamos nuevas empresas, cómo habilitamos nuevos casos de negocio, cómo habilitamos justamente estos casos de negocio completamente innovadores o disruptivos, ha sido increíble. Pero el blockchain y las tecnologías de registro distribuido están tan relacionadas con el valor, y el valor es algo tan intrínsecamente humano que yo estoy convencido que va a cambiar muchísimo más y mucho más profundamente y más radicalmente muchas de las cosas como las conocemos al día de hoy. Yo creo que realmente blockchain es un game changer y no solamente en el sector privado, sino en la sociedad per se, ¿no? Por justamente ese involucramiento que tiene blockchain sobre el concepto de valor, ¿no? Y este valor que no solamente estoy hablando del dinero, de hecho yo creo que el dinero se va a transformar radicalmente como lo conocemos, ¿no? Y ya se está transformando el día de hoy. Yo creo que esto es una realidad y cada vez, mientras haya más adopción, esto va a ser cada vez más imparable, ¿no? Pero también el valor como un conjunto de datos que para mí representa justamente valor, ¿no? Como por ejemplo la tarjeta de propiedad de mi auto. La tarjeta de propiedad de mi auto es justamente un conjunto de datos, el color del carro, el modelo del carro, el año del carro, el número de motor del carro, que eso para mí es un conjunto de datos que representan valor, porque eso escrito en un registro público, al día de hoy probablemente centralizado en un gobierno, significa que yo soy el dueño de ese auto, por lo cual lo puedo vender. Y si lo puedo vender, recibir valor por ese auto, ¿no? Venderlo al precio que yo quiera. De hecho, en Estonia, el día de hoy, ya prácticamente el registro público se ha transformado radicalmente. En Estonia, todos los ciudadanos tienen una identidad digital emitida por el gobierno de Estonia, pero prácticamente es una identidad digital soberana, en donde está justamente anclada en la blockchain que usa el día de hoy el gobierno de Estonia, en donde yo tengo prácticamente un token que representa a la tarjeta de propiedad, que es como que fuera un NFT realmente, ¿no? Y el que tiene ese NFT, ese non-fungible token que representa a ese auto físico, es el dueño del auto. Si yo quiero vender ese auto, lo puedo transferir en 15 segundos haciendo una transacción de mi billetera a la identidad digital, a la billetera de otra persona. En 15 segundos, ese token yo lo transfiero a la identidad digital de otra persona en Estonia, y legalmente en Estonia ese auto es de otra persona. Sin ir al notario, sin ir a un abogado, sin ir a un registro público en absoluto. Y hacerlo en 15 segundos en lugar de probablemente en 2 meses, como probablemente, o en un mes, como me demoraría, por ejemplo, en Perú, ¿no? Entonces eso es a lo que iba también, ¿no? Que esta tecnología va a transformar la manera como los ciudadanos se relacionan con sus gobiernos de una manera cada vez con prácticamente fricción cero, ¿no? Cada vez más transparente, más segura, en donde cada ciudadano va a ser dueño de su propia información, ¿no? Y eso es lo que te da justamente este concepto de identidad digital soberana. Entonces yo creo que cada vez van a haber más desarrolladores que no solamente vamos a estar en el 61.5% que piensan que blockchain es un game changer, sino que efectivamente ese otro 38.5% se da cuenta que ya no solamente estamos hablando de un hype, sino de algo completamente real, donde van a haber cada vez más casos de usos, cada vez más adopción, en donde esta tecnología cada vez tiene mucho más sentido en la sociedad, en los diferentes sectores económicos y obviamente en la relación del gobierno con sus ciudadanos. ¿Cuál es el plan curricular así a súper alto nivel? Vamos a ver en el módulo 1 justamente todo lo que tiene que ver con Web3, ¿no? Entendiendo esta Web3, todo lo que Web3 y la tecnología de registro distribuido ponen sobre la mesa, de dónde viene esta tecnología o este caldo cultivo para generar esta tecnología, ¿no? Y es algo que realmente viene desde los 80, en donde estos manifiestos cypherpunks y este movimiento cypherpunk lo que quería justamente era tener un Internet completamente libre y un Internet completamente anónimo, ¿no? Y era gente que justamente sabía mucho de criptografía. Ellos pensaban que el Internet lo iban a usar los gobiernos para controlar a los ciudadanos, ¿no? Algo como el libro de Orwell de 1984, ¿no? Y justamente querían, y este movimiento realmente es de los años 80, querían que el Internet sea completamente anónimo, ¿no? Entonces todo este caldo cultivo
de los cypherpunks, de las primeras iniciativas de cómo generar dinero electrónico, lo que hizo Wade y lo que hizo Hal Finney. Realmente, es más, el concepto de smart contracts realmente existe mucho antes del 2008, el paper de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que de hecho Nick Szabo fue el que acuñó el término, ¿no? Uno de las primeras personas que acuñó el término de smart contract fue Nick Szabo. Entender justamente toda esta parte de la historia alrededor del caldo de cultivo que se generó para que en el 2008 una persona, probablemente un grupo de personas, yo personalmente creo que Satoshi Nakamoto es una sola persona. De hecho, el paper que escribió Satoshi Nakamoto en octubre del 2008 es un paper que tiene alrededor de unas 9 páginas, realmente súper interesante de leer. Yo lo he leído, la verdad que diría que seguramente unas cientos de veces. Pero hay un montón de gente alrededor del mundo que de manera independiente ha hecho un análisis de cómo está escrito el paper, la manera como se ha escrito, de la manera como se ha redactado, y lo que han dicho primero es que definitivamente es una persona que es probablemente un PhD o un profesor universitario, porque justamente sabe perfectamente cómo redactar white papers técnicos. Y que la manera como está escrito, desde el inicio hasta el final, probablemente es con un solo estilo, por lo cual es probablemente una sola persona que lo escribió. Que hayan habido más personas detrás, probablemente, y efectivamente han habido más personas detrás y que se conocen inclusive, ¿no? Hal Finney fue, para mí, es uno de los criptógrafos más reconocidos del siglo XX, lamentablemente ya murió, pero creo que es uno de los criptógrafos más reconocidos del siglo XX, inicios no sé, el siglo XX, murió de hecho en el siglo XX, ¿no? Creo que, inclusive inicios del siglo XXI, ¿no? Creo que él, claro, murió después, murió como probablemente en el 2018, 17 o 16, por ahí, ¿no? Porque él fue inclusive el que ayudó a Satoshi Nakamoto a hacer el código del Bitcoin.exe, y él fue el primero que recibió una transacción de Bitcoins de Satoshi. Hal Finney en el 2009, en enero del 2009, fue el primero que recibió una transacción de Bitcoin que le mandó Satoshi Nakamoto a Hal Finney, ¿no? En ese momento, cuando se minaban los Bitcoins, que se podían minar con una computadora, cada minero, en ese caso la computadora que resolvía el próximo bloque, o resolvía este número nonce, que era el que aseguraba los bloques, o encontraba este número nonce que aseguraba los bloques, ganaba 50 bitcoins, ¿no? Entonces Hal Finney fue uno de estos criptógrafos súper reconocidos de inicios del siglo XXI, que realmente ayudó a Satoshi. Hay otras personas que también son completamente reconocidas que ayudaron a Satoshi, pero probablemente el paper lo escribió solamente una sola persona, ¿no? Después, bueno, vamos a ver todo esto, toda esta historia, todo esto de cómo llegamos hasta la Web3 y todas las tecnologías que están por detrás de la Web3, ¿no? De las tecnologías de registro distribuido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tecnologías peer-to-peer, todo lo que tiene que ver con, como he mencionado, vamos a ver parte del cuerpo de conocimiento de la criptografía alrededor de las firmas digitales de curva elíptica, las funciones hash y la encriptación asimétrica, que es la parte más importante en blockchain. En el módulo 2 vamos a ver todo lo que tiene que ver con el stack de desarrollo Web3, todo lo que necesitamos para poder armar justamente una aplicación distribuida, ¿no? Un distributed application, todo el stack de desarrollo alrededor de Web3, montar en las computadoras que vamos a usar a partir de ese momento todas las herramientas son prácticamente open source, o sea que no hay ningún problema, se van a poder instalar para poder tener todas las herramientas disponibles y necesarias para poder comenzar a tener nuestro stack de desarrollo Web3, ¿no? En el módulo 3 vamos a meternos de cabeza a todo lo que tiene que ver con smart contracts y el concepto de computación distribuida, cómo programar smart contracts, qué es lo que ponen sobre la mesa estos smart contracts, y vamos a enfocarnos al principio alrededor de lo que hizo Ethereum, ¿no? Esta Ethereum Virtual Machine compatible, ¿no? Este Ethereum Virtual Machine, o cualquier blockchain que al día de hoy ya hay cientos, diría yo, que son Ethereum Virtual Machine compatible,
que partieron de los conceptos que puso sobre la mesa Vitalik Buterin con Ethereum, ¿no? Y de hecho, tanto Vitalik Buterin como Gavin Wood, ¿no? Que fue el CTO de Ethereum, que al día de hoy es el CEO de Parity Technologies, que es la compañía que está detrás del ecosistema Polkadot y Kusama, y que han creado este framework para poder hacer blockchains que se llama Substrate, que también lo vamos a ver en el módulo 5 más adelante, ¿no? Al principio nos vamos a concentrar en este concepto de cómo Ethereum Virtual Machine se convierte en una computadora Turing completa. Vamos a entender qué es esto de Turing completa, en donde puedo programar prácticamente cualquier cosa en una computadora a nivel mundial, ¿no? En donde una vez que yo tiro ese código en esta computadora planetaria, si quieren, porque técnicamente un Ethereum Virtual Machine compatible o un Ethereum Virtual Machine se convierte en una computadora a escala planetaria, en donde efectivamente una vez que yo tiro el código ahí, se va a ejecutar al 99.19, ¿no? 99.999, 19 de probabilidad que ese código de todas maneras se ejecute, ¿no? Normalmente, para que tengan una idea, normalmente una infraestructura de computación en la nube, de cualquiera de los proveedores de computación en la nube al día de hoy, si tienes dos computadoras montadas en computación elástica, con probablemente un balanceador de carga por delante, te asegura que va a estar disponible en el 99.999, con dos nueves. Algunas te dicen 99.999, con tres nueves, pero no más que eso, ¿no? Y de hecho, efectivamente, así tengas esas dos computadoras, hay tiempo de downtime, y eso está estadísticamente demostrado, y hay inclusive páginas web donde te dicen cuál es el uptime que has tenido, y nunca pasa del 99.29, ¿no? Si tienes realmente dos computadoras con un balanceador de carga. En este caso, tener una Ethereum Virtual Machine con la cantidad de nodos suficientes, de hecho probablemente al día de hoy Ethereum tiene más de 1000 nodos, y hay muchas Ethereum Virtual Machine compatibles al día de hoy que pasan los 100 nodos sin ningún problema. Por lo cual yo diría que un smart contract o un código, vamos a también aprender este concepto el código es ley, ¿no? Obviamente no para todo funciona, pero sí, yo creo que también estas tecnologías y los smart contracts van a revolucionar todos los temas legales que conocemos al día de hoy, ¿no? De hecho, ya hay muchos abogados que están metidos en esto, y si los abogados no se meten a conocer y a entender smart contracts y a saber cómo podemos hacer acuerdos vía código, con este concepto del código es ley, probablemente se van a quedar fuera del juego, ¿no? Es algo que tienen que tener claro, porque va a ser un game changer justamente de todo el tema legal, ¿no? Yo creo que va a ser un game changer de todos los sectores económicos que conocemos, todos los sectores legales que conocemos, sectores de temas que tienen que ver con propiedad, temas que tienen que ver con cadena de custodia, trazabilidad, y como digo, ¿no? La relación de los ciudadanos con los gobiernos. Entonces vamos a aprender todos estos conceptos alrededor de los smart contracts, y qué es lo que pone sobre la mesa este concepto de tener una computadora planetaria con un Ethereum Virtual Machine. Vamos a aprender todo alrededor de los smart contracts, tanto como un componente de storage descentralizado, de almacenamiento descentralizado de datos, porque eso es finalmente un smart contract, más toda la lógica de negocios que yo pueda poner, ¿no? Realmente un smart contract se convierte en un componente que tiene lógica de negocios, y un componente que tiene storage de datos, almacenamiento de datos. Si lo queremos comparar con una tecnología tradicional, sin que sea descentralizada, podríamos pensar, por ejemplo, en una base de datos que tiene storage procedures, que eso es la lógica de negocio, y la misma base de datos que tiene los datos, ¿no? Un smart contract es prácticamente eso de manera descentralizada. Tiene lógica de negocio y tiene storage de datos completamente distribuido, como digo, ni siquiera la palabra es descentralizado, sino distribuido, ¿no? Lo cual pone sobre la mesa muchas cosas interesantes, como justamente ser un único punto de la verdad para todos los actores,
cambiar este significado de la confianza a una confianza totalmente criptográfica, etcétera, etcétera, ¿no? El módulo 4 vamos a ver todo lo que tiene que ver con las aplicaciones prácticas de estos smart contracts. Vamos a aprender sobre los tokens, tanto tokens fungibles como tokens no fungibles, como la mezcla de tokens híbridos, todos los RCs que existen alrededor de los tokens, ¿no? Estos Ethereum Request for Comments, RCs, el RC20, el RC721, el 721A optimizado para gas, etcétera, 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 ¿no? Vamos a ver estos conceptos también de estos Ethereum Request for Comments, que es toda esta gobernanza de cómo los desarrolladores y los programadores pueden proponer mejoras a cualquier nivel de la tecnología, ¿no? Vamos a aprender sobre storage distribuidos, ¿no? Este concepto de IPFS, ¿no? Este Interplanetary File System, este file system interplanetario también, ¿no? Que es IPFS, las ventajas y algunas desventajas que tiene, ¿no? Y algunos proyectos que recién están comenzando al día de hoy, en donde están tratando de hacer que el IPFS ya no solamente sea 100% público, sino que también tenga algún esquema probablemente de roles y permisos, ¿no? Que creo que eso es algo que le falta a IPFS, porque algo que está escrito en IPFS es completamente público, ¿no? Una vez que tú sabes ese hash de ese contenido, puedes acceder de manera completamente pública al contenido, y probablemente para muchas aplicaciones no sirva eso, o tengamos que tener justamente una capa de roles y permisos y no necesariamente que sea información completamente pública. De hecho, en una blockchain no se puede poner ningún dato personal, ¿no? Una blockchain no está para poner datos personales en crudo. Lo que hay que poner justamente probablemente es el hash con algún salting, con algún número aleatorio, para que sea realmente completamente imposible de encontrar, así tenga los datos personales, porque hay probablemente algún número, eso que se llama salting, ¿no? Una sal en el contenido para que justamente solamente esté el hash, porque en la blockchain no puede haber ni un solo dato personal en crudo. Y eso es por protección de datos personales. De hecho, GDPR, que es el estándar europeo para protección de datos personales, prohíbe completamente que haya algún dato personal. De hecho, hasta el día de hoy hay una gran discusión si es que el hash de mis datos personales, o sea, mi nombre, mi apellido, mi edad, etcétera, si el hash de esos datos personales míos sigue siendo un dato personal. Probablemente puede ser que sí, pero justamente para eso existe este concepto de salting. Si yo a esos datos personales le pongo un salting o le pongo un número aleatorio y hago un hash, ese hash va a ser completamente diferente a cualquier otro contenido que sean igual mis datos con otro número aleatorio que es parte de ese salting, ¿no? Solamente el que tenga mis datos con el salting que yo le he puesto o que se ha generado de manera completamente aleatoria, va a ser capaz de saber si realmente esos datos son verdaderos, porque va a existir un hash que es el hash de mis datos personales más el salting. Entonces hay que entender súper claro este tipo de conceptos también, que son de alguna manera conceptos legales. Yo, de hecho, estoy metido en esta tecnología los últimos 10 años de mi vida, y es donde probablemente he aprendido más de temas legales y más de temas de economía que en ningún sitio ni en ningún curso que pueda haber llevado en historia, ¿no? Y es porque justamente yo creo que esta tecnología es capaz de juntar a diferentes perfiles, ¿no? Que ninguna otra tecnología creo que ha sido capaz de lograr, ni siquiera inteligencia artificial. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, por el camino que vamos, es el camino incorrecto, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que no es horsepower, nosotros no procesamos millones de datos para ser inteligentes. No usamos computación probabilística, sino usamos probablemente no usamos probabilidades, usamos posibilidades, ¿no? Computación posibilística, pero bueno, esa es otra historia, pero definitivamente tenemos que entender que esta tecnología también pone sobre la mesa conceptos de temas legales, conceptos de temas económicos, financieros, hasta sociales y psicológicos, diría yo, ¿no? Por eso es que creo que es, de todas las tecnologías que yo conozco hasta el día de hoy, es la única tecnología que realmente ha sido capaz de unir a perro, pericote y gato, ¿no? Y que todos estos diferentes perfiles traten de construir nuevos casos de uso, nuevos casos que habilitan casos de negocio, obviamente, que son interesantes, ¿no? Desarrolladores, científicos de computación,
sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, financieros, etcétera, etcétera, y creo que cada vez más disciplinas, lo cual es súper interesante. Vamos a aprender también sobre este concepto de los Decentralized Identifiers, ¿no? Lo que son la base de esta identidad digital soberana, que creo que es un concepto súper, súper interesante. Esta identidad digital que realmente hace que cada persona sea dueña de sus propios datos y pueda compartir sus datos de manera completamente segura, soberana, con un tercero, y ese tercero pueda realmente saber que esa información que le están compartiendo es la original, es quien la emitió y es la verdadera, ¿no? Y este concepto de credenciales verificables, que yo creo que hay mucha gente que está pensando que todo el mundo se puede digitalizar con NFTs o con estos non-fungible tokens y con tokens, pero creo que es algo súper equivocado, ¿no? Yo creo que los tres elementos que yo creo que existen al día de hoy para digitalizar realmente el mundo son los tokens fungibles, los tokens no fungibles, NFTs, y las credenciales verificables. Porque justamente digitalizar algo que alguien dice de alguien, o una verdad que una identidad digital dice de otra identidad digital, eso es una credencial verificable. Y no tiene nada que ver con un NFT, con un non-fungible token, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Y hay una sutil diferencia que la vamos a ahondar justamente como parte del programa, pero principalmente es porque, por ejemplo, un título universitario es una verdad que la universidad dice de mí. ¿Cuál es la verdad? Que yo acabé una maestría en tal año, y que mis notas fueron tal, y estuve siempre en el quinto superior. Entonces, eso es una verdad que una universidad dice de mí, se convierte en un título universitario. Eso es una credencial verificable. Porque yo no voy a transferir ese título universitario a otra persona, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido que sea un NFT, por más que me digan que el estándar NFT ya soporta que no lo puedas transferir, pero igual, no tiene ningún sentido que sea un NFT, ¿no? Y estos NFTs del alma que he escuchado por ahí, que se están proponiendo, creo que la verdad que es algo que ya existe, que ya está completamente documentado por la W3C, que es el estándar de Verifiable Credentials. No hay que volver a reinventar la rueda, así lo diga quien lo diga, ¿no? Y yo creo que el estándar existe inclusive antes de blockchain, y si quieres le puedes poner justamente blockchain para que sea completamente inmutable y seguro, y donde esta prueba inclusive podría ser completamente autocontenida, una prueba de que esa verdad es realmente cierta, podría ser inclusive completamente autocontenida para que puedas transferir esta credencial verificable, que técnicamente es una estructura de datos, un JSON, en donde prácticamente tienes una prueba de que es verdad completamente autocontenida, sin tener que conectarte a Internet. Podrías conectarte a Internet para revisar si realmente esa verdad no ha sido revocada, ¿no? Y probablemente un título universitario nunca se va a revocar. A mí me dan el título universitario y nadie me lo revoca, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, la licencia que me da un colegio de ingenieros, si no pago mi mensualidad, probablemente me la van a revocar, ¿no? Ahí también podemos discutir sobre la función de los colegios que hay el día de hoy, pero si se hacen bien y que realmente fomentan que la gente se capacite y esté siempre al día y en el estado del arte de ese cuerpo de conocimiento del colegio, creo que es súper interesante. Por lo cual sí hay verdades que se pueden revocar, ¿no? O que pueden vencer. Igual, mi DNI probablemente para el 2025 tengo que cambiarlo, tiene una fecha de expiración, en donde me van a volver a tomar una nueva foto, etc. Entonces sí hay verdades que pueden ser revocadas o que pueden ser vencidas, por lo cual debería de tener justamente un esquema en una blockchain completamente seguro e inmutable, para poder verificar si esa verdad sigue siendo cierta o sigue siendo válida, si queremos, ¿no? Los poderes en un registro público, por ejemplo, ¿no? Hoy día yo puedo ser representante legal de una empresa, y es correcto, es verdad, y eso me lo da, es una verdad que me dice el registro público de mí, y eso podría ser perfectamente una credencial verificable. No es un NFT, porque yo no se lo puedo transferir a otra persona. Tengo que escribir el nuevo poder que ya me revoca a mí y que nombra a otro tercero como representante legal. Entonces ahí la verdad que yo tenía ya está revocada, y hay una nueva verdad ahora, que yo ya no soy representante legal, sino otra persona. Entonces eso realmente son credenciales verificables, y yo creo que tiene inclusive bastante más potencial
de lo que podrían tener los NFTs, ¿no? Una tarjeta de propiedad, por ejemplo, eso sí podría ser un NFT perfectamente, ¿no? Una tarjeta de propiedad de un auto efectivamente es un conjunto de datos en donde si yo tengo el NFT, yo soy el propietario del NFT, soy el dueño del auto, ¿no? Pero yo ese auto lo puedo transferir en cualquier momento a otra persona, es un valor que yo se lo transfiero a otra persona y a partir de ese momento, si la persona me paga, yo le transfiero el NFT y a partir de ahí ya no soy dueño de ese auto, sino la otra persona, como sucede en Estonia. Y de hecho esto se puede hacer en un smart contract. Si hacemos un smart contract en donde yo le doy al smart contract mi NFT y la persona, yo digo, cuando esta persona pague, no sé, me pague 20.000 Tether dólares, que es una stablecoin, pague 20.000 Tether dólares a mi cuenta, tu smart contract automáticamente transfiérele el NFT de mi carro. Eso hace que sea completamente seguro, para no tener ningún problema que si la persona me paga, yo después me demoro en transferir el NFT o no se lo transfiero nunca, por lo cual ya no es dueño del carro. Entonces podríamos hacer inclusive un smart contract que haga eso si es que me va a pagar en criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Entonces definimos un smart contract súper simple, donde digo, oye, aquí está el NFT del carro, cuando de esta dirección, que es de el que me va a vender, lleguen 20.000 Tether dólares, transfiéreme a mí los 20.000 Tether dólares a mi cuenta y transfiérele a él el NFT. Entonces, a partir de ese momento se hace completamente seguro ese contrato legal, técnicamente, hecho en código, en donde cuando a mí me paguen, automáticamente el smart contract que hace de función de escrow, ¿no? El smart contract se convierte en un escrow, ¿no? Para transferir el NFT apenas lleguen los 20.000 Tether dólares que yo estoy vendiendo en mi auto, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a aprender todo ese tipo de cosas también en este módulo 4. Y el módulo 5 vamos a aprender otras tecnologías blockchain que ya no solamente son Ethereum Virtual Machine compatibles, sino por ejemplo esto que estuve conversando que creó Gavin Wood, ¿no? Para que tengan una idea, Gavin Wood, que es el CTO, fue el ex CTO, o es el ex CTO, fue el CTO de Ethereum, creó prácticamente Solidity, el lenguaje de programación de smart contracts, en 4 días. Se fue a un hotel, se encerró 4 días, y después del cuarto día salió con Solidity, que es realmente un lenguaje de programación scripting que ha revolucionado todo este concepto de justamente smart contracts y lo que pone las tecnologías de registro distribuido alrededor de los smart contracts. Y viene desarrollando Substrate hace 2 años y medio, para que tengan una idea de lo que realmente tiene Substrate como potencial, ¿no? Substrate está hecho en Rust, vamos a aprender algo de Rust, lo básico obviamente para poder entender Substrate Inc., que es el scripting basado en Substrate para poder hacer smart contracts en Polkadot y Kusama, que es este ecosistema basado en Substrate para poder montar blockchain, son los que crearon el concepto de Layer 0. Vamos a también aprender este concepto de Layer 0, ¿no? De hecho, Ethereum es un Layer 1, y sobre Ethereum hay ya otros proyectos Layer 2, como por ejemplo Polygon, que aceleran la cantidad de transacciones, pero están anclados sobre Ethereum, sobre este Layer 1, ¿no? Pero realmente lo que ha hecho Polkadot y Kusama con Substrate es crear este Relay Chain, que es un Layer 0, y sobre el Layer 0 sobre este Layer 0 se montan otras blockchains que son estas parachains, ¿no? Que son Layer 1, y sobre estos Layer 1 obviamente pueden haber Layer 2. Vamos a hablar también algo de Near, que es un protocolo también basado en Rust, sobre Cosmos, que creo que es un ecosistema cada vez más sólido. Hay proyectos súper interesantes. Yo justo el día de hoy estoy en Austin ahorita porque me he venido a la feria más grande del mundo de blockchain, GLT, Web3 y metaverso, que se llama Consensus. Pero ayer empezó una feria, como que es la feria, la conferencia telonera de Consensus, que se llama Decentral, y la verdad que han habido proyectos sobre Cosmos súper interesantes. Yo me quedo la sorprendido, creo que es un ecosistema súper interesante, también está basado en Rust. Yo creo que finalmente Rust se va a convertir en el lenguaje de programación de smart contracts de facto. Vamos a aprender lo básico de Rust. Los que están interesados podrían ir ya aprendiendo algo de Rust para que sea más fácil en el programa. Y también vamos a aprender algo de Solana, ¿no? Que también creo que es una tecnología y una blockchain súper interesante, ¿no? Y vamos a hacer también un trabajo alrededor desde el módulo 1 y el módulo 5 será el final de este trabajo grupal, que va a ser una distributed application, ¿no? Para terminar, el perfil del participante van a ser que, la verdad, deberían de ser desarrolladores web 2.0, ya de ser gente que sabe desarrollar, o que tiene
bases, yo diría que relativamente sólidas, de desarrollo en Web 2, que quieren migrar a este Web 3, ¿no? Que pueden ser frontends, backends o full stacks. Ahora, si es que a mí me pregunta un abogado, oye, a mí me gustaría meterme a este curso, si ese abogado sabe algo de programación, sabe algo de desarrollo, lo básico, yo le diría que efectivamente también podría entrar, ¿no? Igual para un economista, igual para un financiero, que probablemente saben más de matemática, están más relacionados a este concepto de pensamiento computacional, pero sí, también yo creo que podría ser un perfil interesante, pero siempre y cuando sepan la base de desarrollo, la base de la programación, porque no vamos a enseñar eso. Ya hay gente que tiene que saber desarrollar, que tiene que haber hecho algo de desarrollo, sea front, back o un full stack, ¿no? Si es un full stack, yo creo que tiene un mucho mejor perfil. ¿Cuáles son los objetivos del programa de grandes rasgos? Justamente aprender a desarrollar apps sobre arquitecturas web 3, que son estas distributed applications, son estas aplicaciones distribuidas, que justamente la palabra ahí es correcta, no son aplicaciones descentralizadas, son aplicaciones distribuidas. Distributed application, y vamos a entender en el curso también por qué realmente el concepto es distribuido y no descentralizado, ¿no? Que es algo que también es súper importante entenderlo en el primer módulo que vamos a ver, ¿no? Que realmente el concepto desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista del cuerpo de conocimiento de ciencia y computación, es distribuido, ¿no? Vamos a aprender sobre los tokens fungibles, los tokens no fungibles o NFTs, identidad digital soberana, credenciales verificables, y aprender sobre las diferentes tecnologías DLT blockchain disponibles, ¿no? No solamente Ethereum Virtual Machines, sino también proyectos sobre Substrate, como son Polkadot y Kusama, como son Near, el ecosistema Cosmos, que como digo cada vez está más interesante, y hay que comenzar a poner un pie sobre ese ecosistema, porque hay proyectos, la verdad, bien interesantes que yo he visto el día de ayer, que me han dejado gratamente sorprendidos, la verdad. Y también algo de Solana, ¿no? Para tener también otra visión de por lo menos 3 grandes blockchains que puedo yo montar, smart contracts, y podría usarlas para distributed applications, ¿no? El resto de blockchains o están alineadas a Ethereum Virtual Machine, o están alineadas a Substrate, o son probablemente cosas muy parecidas. Yo creo que entendiendo estas 2 o 3 tecnologías podemos entender prácticamente más del 80% del resto de tecnologías que ya existen al día de hoy, el resto de blockchains desplegadas al día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se logrará? Para mí, la idea de este programa especializado en blockchain para desarrolladores es tener las bases para desarrollar Distributed Application para cualquier caso de uso donde DLT blockchain tenga sentido, escogiendo la mejor tecnología blockchain para ello, ¿no? Hay que tener súper claro que blockchain no es para todo, ¿no? Si queremos hacer blockchain para una sola empresa, probablemente una base de datos centralizada es una mejor solución. Blockchain no es la panacea para todo, blockchain no es el polvito mágico que resuelve los problemas de confianza en muchos procesos al día de hoy. Eso también hay que tenerlo súper claro, lo vamos a entender también en el curso, pero la idea es que justamente puedan tener todas las bases para desarrollar una aplicación distribuida para cualquier caso de uso, en donde realmente blockchain y DLT tenga sentido y en donde seamos capaces de escoger la mejor tecnología para poderlo hacer, ¿no? No sé, aquí si alguien me ayuda, o Ignacio. Sí, a ver, le vamos a dar el pase a Taina Barbosa, jefa de ventas. ¿Nos acompañas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Sí, Igna, ¿podríamos pasar a la de la Sí, parte de ventas? sí, a ver, Juan José, ¿me puedes dejar? Yo voy a compartir un momento. Si quieres, yo paso. La No, certificación lo sí, que me la certificación he cambiado, solo para terminar esto, o tú si quieres proyectar, ¿no? yo lo proyecto la última, no te preocupes. Dale. Ya, listo. A ver, permíteme. Ok, listo. Taina, te doy el pase. Ok, perfecto, Igna. ¿Podríamos agrandar un poquito, por favor? Sí. Ya, buenazo, gracias. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por sumarse a
a este webinar previo al lanzamiento de nuestro programa. Comentarles que desde la parte comercial, este programa está pensado en una inversión regular de 8.900 soles. Tenemos un beneficio exclusivo para todos los que han asistido a esta charla y están interesados en realizar su inscripción. Contamos también con financiamiento sin intereses directamente con UTEC. Estamos iniciando clases el 26 de septiembre y tenemos 2 asesores asignados a este programa, que son Gustavo Manjar y Daniel Quispe. Vamos a compartir sus datos a través del chat para que cualquier consulta adicional nos puedan escribir y estaremos gustosos de poder ayudarlos. Listo. A ver, estamos ya en la última etapa. Gracias, Taina. Y estamos esperando la pregunta de nuestros invitados, pero por mientras, parte de los requerimientos que tenemos para este programa, Juan José, ¿es estrictamente necesario que sepan programar? ¿Esa es una de las preguntas? Sí. Sí, yo creo que definitivamente tienen que saber desarrollar software, ¿no? O que tienen que haber tenido alguna experiencia con desarrollo de software, aunque sea básica. Pero sí, si es alguien que nunca en su vida ha programado, probablemente le va a ser bien complicado. Podría, pero yo creo que va a ser mucho esfuerzo, va a tener que dedicarle muchas horas fuera del curso para alinearse, pero sí la idea es que por lo menos hayas programado algo en tu vida, ¿no? Algún desarrollo, ya sea en JavaScript. Bueno, yo creo que el logo, la tortuguita la dejamos por fuera, ¿no? Pero por lo menos que hayas programado algo en algún lenguaje de programación, ¿no? Sea para una aplicación standalone, o sea para una aplicación web, o sea para una aplicación mobile. Pero sí, yo creo que definitivamente las bases de pensamiento computacional y desarrollo vas a tener que tenerlas. Si quieres meterte al curso y no has programado nunca, va a ser bien difícil. Okay. Te vas a perder probablemente cosas y yo como profesor no voy a tener el tiempo para enseñarte a programar y vas a tener que hacerlo por tu cuenta, por lo cual podría ser probablemente algo que no sea tan beneficioso al inicio, ¿no? Lo que te recomendaría es que aprendas a programar. Hay miles de cursos para aprender a desarrollar software, que son bucles, que son variables estáticas, que son variables dinámicas, que son punteros, estructuras de datos, bucles, comparadores, o sea, todo eso ya tienes que saberlo. Lo que recomendaría es que alguien que no sabe desarrollar, que nunca ha programado, que se meta a un curso de programación en Udemy, en cualquier Massive Open Online Courses que existe, en OpenEdX, hay miles, en Coursera, hay miles, inclusive en español, que duran 2, 3, 4 o 6 meses, dependiendo qué tanto quieras aprender a la parte de desarrollo. Pero primero métete a ese curso, aprende a desarrollar, aprende a entender pensamiento computacional y después te metes a este curso, porque probablemente si no va a ser un poco complicado. Okay. Excelente. A ver, tenemos acá otra pregunta, pero esta creo que la puedes responder tú, Taina. Nos está consultando si hay tarifa corporativa en caso de empresas que se quieran capacitar. También cuál es la duración, frecuencia y horas. Sí, sí tenemos beneficios corporativos. Si en caso tienes una empresa, los beneficios se aperturan a partir de 3 colaboradores a más. Damos todas esas facilidades. Si gustan, voy a dejar mi correo también para que me puedan escribir y poder orientarlos más. Sobre el tema de los horarios, eso se los vamos a estar comunicando, lo vamos a estar enviando en el temario cuando ya lo tengamos bien terminado, para poder darles cuál es el rango horario y la duración exacta. Ok, listo. A ver, entonces, antes de hacer el cierre, esperamos un momento sus preguntas, a ver si alguien tiene una pregunta más. Juan José, ¿tendrás algunas últimas palabras para nuestros invitados? ¿Con por qué deberían tomar el programa? Yo creo que, por supuesto, yo creo que, como mencioné, ¿no? Esta tecnología es una tecnología que va a transformar muchas de las cosas como las conocemos, está tan íntimamente relacionada con el valor, y este valor justamente es algo tan intrínsecamente humano, que va a cambiar no solamente el dinero como conocemos, las estructuras sociales como las conocemos. Yo estoy convencido que este concepto de metaverso, que tiene que tener blockchain por debajo, que si es solamente experiencia virtual, es una realidad virtual más, y no es un metaverso. Un metaverso realmente es esta nueva
experiencia en donde toda esta economía y la propiedad, todo lo que te da Web3 está en este metaverso, que yo pueda hacer transacciones, que pueda tener una identidad digital en mi avatar, que me pueda ir de un metaverso a otro con mis propias zapatillas que me compré en Nike, con mi polo que me compré en Gucci, con el carro que me compré de Toyota que ahora está en el metaverso, que pueda manejar tokens, que haya una economía realmente alrededor del metaverso, y eso es todo Web3, señores, y yo creo que este concepto de metaverso realmente basta a transformar como conocemos los estados. Vamos a tener, así como las criptomonedas son un dinero desnacionalizado, porque no es soberano en ningún país, yo creo que vamos a tener estados ¿cómo se diría la palabra? Desgeolocalizados, que no necesariamente van a tener una frontera geográfica, porque probablemente en un metaverso pueda entrar cualquier persona de cualquier parte del mundo, y vamos a tener justamente estos estados también desnacionalizados, ¿no? Entonces, y esto acá va a transformar miles de cosas, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo en temas de sectores económicos, en temas financieros, en temas de banca, estas finanzas descentralizadas que están transformando también todo el sector bancario tradicional, la identidad digital soberana, que va a ser, yo creo que el próximo trending topic de Web3 en el corto plazo. Entonces cada vez van a haber más casos de uso, cada vez van a haber más modelos de negocio, cada vez van a haber más iniciativas que necesiten desarrolladores Web3, ¿no? Y como hemos visto en las gráficas, el crecimiento está siendo completamente exponencial. Yo creo que todos los desarrolladores que tenemos al día de hoy en Web 2 deberían de meter y comenzar a ensuciarse las manos en Web 3 y aprender a desarrollar este concepto de aplicaciones distribuidas, Web 3, ¿no? Y para mí, la verdad que con todo el talento que tenemos en el Perú, con toda la cantidad de chicos que hay en el Perú, tenemos más población debajo de los 35 años, lo cual es espectacular, esta explosión demográfica que tenemos, y todos estos chicos que están saliendo de las universidades, o que son ingenieros, o que saben de alguna manera desarrollo de Web 2, comenzar a migrar a Web 3, porque yo estoy convencido que Perú podría ser el próximo hub de desarrolladores Web3 para el mundo, ¿no? No estamos hablando de proyectos en Perú, estamos hablando, si sabes español, proyectos en cualquier parte del mundo donde se habla español, y si sabes hablar inglés, en proyectos de Web3 en cualquier parte del mundo, porque prácticamente en cualquier parte del mundo saben hablar inglés. Y si sabes hablar mandarín, yo diría que podrías trabajar en cualquier parte del planeta sentado en tu casa en pijama. Así de simple. Entonces yo creo que esto acá es una oportunidad espectacular. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juan José. También muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Esperamos vernos en el programa. Les vamos a estar enviando esta charla grabada a sus correos y eventualmente les vamos a estar enviando el temario también para que lo revisen. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Taina. Muchas gracias a nuestros invitados y que tengan todos un muy buen día. Nos estaremos viendo. Y gracias a Gracias, todos. Buenos días. buen día.